revelado, el maldito destino de Craso, el hombre embrujado que tragó 1000 gramos de oro fundido. La noche caía con un manto negro, opaco, cubriendo las calles desiertas del barrio donde Craso, un hombre de clase baja, acumulaba el sudor de un agotador turno en la fábrica de metales. Exhausto, con el corazón latiendo fuerte, decidió llevar a su pequeña hija, Valeria, al parque cercano. Era un respiro que tanto necesitaban en medio de la pesadez de la vida. Sin embargo, el aire tenso que lo rodeaba parecía predecir algo terrible. A medida que se acercaban, el parque se presentaba sombrío, envuelto en un silencio inquietante, donde las risas infantiles solían bailar en su mente, mientras Valeria jugaba. Craso sintió el peso del cansancio en sus huesos y la preocupación por su familia emplazada en su corazón como una piedra. Entonces, apareció un anciano de aspecto extraño, con arrugas que parecían narrar historias aterradoras. Se acercó tambaleándose, su voz temblorosa aferrándose a la brisa nocturna: busca la riqueza y los dioses te maldecirán. Craso, entre risas nerviosas y desdén, se alejó del anciano, ignorando sus palabras sombrías. La codicia palpitante en su pecho le decía que el oro sería su salvación esos días. Sin embargo, la realidad se tornó oscura. Helena, su esposa, comenzaba a perder horas de descanso, perturbada por un susurro constante entre las paredes. Y Valeria, su pequeña luz, hablaba en medio de la noche con voces que se retorcían como serpientes. El vecindario, que antes era una colección de conocidos, ahora lo veía como un paria, el hedor de la maldad impregnando la atmósfera. El temor anidaba en su hogar como una sombra, mientras las autoridades desaparecían como humo entre los dedos de Craso. La atmósfera se oscurecía aún más. Los murmullos se volvieron agudos, llenos de miradas recelosas. Ya no había saludos amistosos, solo un silencio pesado que acompañaba a Craso en cada esquina que giraba. Las noches se hicieron cada vez más horribles. En un rincón, la figura del anciano regresaba, sus ojos profundos como pozos donde se asomaba el terror. Era una pesadilla sin salida, una lucha constante por mantener la calma en medio de un monstruo que parecía haberse enseñoreado de su hogar. Una noche, intentando escapar con su familia hacia la casa de un amigo, fue cuando ocurrió lo impensable. Un ente oscuro lo perseguía, una sombra que susurraba sus más profundos miedos. Craso se vio a sí mismo como un fracaso, un padre incapaz de proteger a su luz. La oscuridad se cernía sobre él, un laberinto de horror y dolor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La confrontación final se perfilaba ominosa en la misma fábrica, testigo de sus deseos desmedidos. Allí, la maldición se manifestaría, despojando a Craso de ilusiones, revelando secretos oscuros de su linaje y sacrificios que cegaron su juicio. Cada instante se convertía en una cuenta regresiva hacia la locura. Con cada golpe en el metal, el eco resonaba como un grito en la oscuridad, acercándole al final que nunca imaginó, dejando a Craso suspendido en un ciclo interminable de desasosiego y terror. ¿Podrá liberarse antes de que esa sombra consuma su alma por completo? Craso llegó a la fábrica, el aire enrarecido por el humo y el metal fundido. Cada respiración era un esfuerzo, como si la atmósfera misma lo empujara hacia atrás, le recordara su miseria. La maquinaria vibraba, pero el sonido se asemejaba más a un lamento que a un canto de trabajo. Las sombras se movían, danzando al ritmo frenético de sus pensamientos, y cada rincón parecía estar repleto de miradas burlonas y condenatorias. Esa noche, la fábrica se sentía viva, como si los antiguos espíritus de quienes habían trabajado allí antes se estuvieran congregando para asistir a su caída. Un escalofrío recorrió su espalda mientras un sudor frío se deslizaba por su frente. La imagen del anciano le retumbaba en la mente. Busca la riqueza y los dioses te maldecirán. Se preguntó si había algo detrás de aquella advertencia. Un ligero temblor retumbó en su pecho, casi como si una mano helada estuviera apretando su corazón. Valeria. La imagen de su hija jugando en el parque lo golpeó con fuerza. Una risa infantil, una luz en su oscura existencia. Pero, ¿a qué costo? Cada día que pasaba sin que ella sonriera, el eco de los gritos de tristeza crecía hasta volverse un grito ensordecedor.
Sin pensarlo, se encontró absorto en la tentación del oro. Eran solo unos lingotes, un par de monedas. Pero en su mente resonaban como campanas de muerte. Promesas de gloria se disfrazaban de condenaciones. Mientras avanzaba hacia su estación de trabajo, notó que los demás empleados hablaban en susurros. Las miradas se dirigieron a él con desdén y miedo. Craso sintió como el aire se volvía más espeso, como si un veneno invisible comenzara a infiltrarse en su sangre. La tensión aumentaba con cada segundo y, a medida que levantaba su martillo, el sonido del metal resonaba como si cada golpe llamara a los espíritus perdidos que habitaban en esos muros. El martillo reculó varias veces, y con cada golpe se llevaba consigo un trozo de su humanidad, su cordura. La imagen de Valeria comenzó a desvanecerse, cubierta por sombras. Mientras tanto, un profundo murmullo surgió de la oscuridad que rodeaba la fábrica, un zumbido que parecía invadir su mente con pensamientos impíos. La voz del anciano resonaba en su cabeza, como un mantra implacable. Maldición, gritaban las voces, y las sombras se espesaban. De repente, el ambiente se tornó helado. Una oscuridad palpable descendió sobre él. Se giró, y allí estuvo, la figura del anciano, maldita y terrible, sus ojos centelleantes como carbones ardiendo. Ahora lo ves. La avaricia no traerá más que ruina, chilló el anciano, su voz resonando en el ecosistema monumental de la fábrica. Craso, paralizado y temblando, sintió un vuelco en su estómago. La necesidad de oro se convirtió en una desesperación sobrehumana que lo devoraba. Y justo ahí, atrapado entre el miedo y la tentación, visualizó el oro resplandeciente que danzaba entre las sombras de la fábrica, como sirenas atrayendo a un marinero hacia lo inevitable. El anciano sonrió, un gesto en su rostro que combinaba burla y tristeza. Esta es la hora, Craso. Atrévete a tomar lo que te pertenece, pero recuerda, cada elección tiene un precio. Con esas palabras, la oscuridad se cerró a su alrededor, y las voces clamando desde el abismo se intensificaron hasta convertirse en un grito ensordecedor. Mientras la visión de oro comenzaba a materializarse, una verdad amarga se acercaba a él, aplastando sus esperanzas. Obtendría la riqueza soñada o quedaría atrapado en una trampa mortal, desgarrando su propia alma en el proceso. La lucha entre la codicia y el horror estallaba en su pecho, el tiempo se desvanecía. Con cada decisión, Craso se adentraba más en un abismo del que podría no salir jamás. ¿Sería capaz de resistir la seducción del oro, o se convertiría en un nuevo eco de aquel lugar? El reloj marcaba la medianoche. Con un impulso feroz, se lanzó hacia lo desconocido, atrapado entre el deseo y la perdición. La oscuridad se tragó a Craso, y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, el oro brillante se metamorfoseó en un brillo frío y nauseabundo. El aire se llenó de un olor metálico, como si cada respiración lo sumergiera más en un océano de sudor y angustia. La fábrica lo acechaba, su maquinaria un monstruo que parecía querer devorarlo vivo. Craso sintió como su mano se movía por instinto hacia un lingote que brillaba con intensidad casi hipnótica. No, no puedo, murmuró, sintiendo el temblor en su voz. Pero sus dedos ya estaban sobre la superficie dorada, caliente como si una criatura viviente lo llamara desde el interior. En ese instante, el eco de la advertencia del anciano resonó con fuerza en su mente: cada elección tiene un precio. Súbitamente, el suelo vinis comenzó a temblar, como si las profundidades de la fábrica estuvieran despertando. Craso se sacudió, y por un momento, la imagen de Valeria apareció en su mente, con su risa melodiosa, un recordatorio doloroso de lo que realmente importaba. Intentó retroceder, pero el oro brillaba con tanta fuerza que su voluntad sucumbió ante su atractivo. A medida que lo tocaba, una oleada de energía negra invadió su cuerpo, robándole su aliento. Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, formando figuras retorcidas que bailaban y se burlaban por él. Sus risas eran como cuchillos afilados, punzando sus oídos y su cordura. Esto es lo que deseabas, ¿verdad?, chilló una de las sombras, su voz distorsionada como el crujir de un metal. El oro de tus sueños, el oro que costará tu alma. Craso sintió como algo frío le recorría la espalda. Cállense, gritó, tratando de ahogar las voces en el eco ensordecedor del martillo que aún resonaba en su mente. La visión del oro se distorsionó, y entonces, vislumbró más allá de la riqueza, un abismo de desesperación y perdición donde aquellos que habían sucumbido a la codicia estaban atrapados por siempre, sus ojos vacíos, reflejando su eterna condena. El anciano apareció nuevamente, como un espectro en medio del caos, su mirada imperturbable. No hay vuelta atrás, joven. Es el precio que debes pagar. La avaricia no perdona, dijo, extendiendo su mano como si ofreciera el destino a Craso.
El oro te ha reconocido, y ahora te pertenece. Con las fuerzas desvaneciéndose, Craso luchó contra el deseo ardiente que se apoderaba de él. No, no quiero esto, exclamó, aunque en su interior, la semilla del deseo crecía descontrolada. Los ecos del horror lo rodeaban, palpables y amenazantes. La fábrica se había convertido en su prisión, un lugar donde las almas perdidas clamaban por la salvación, y él comenzaba a ser uno de ellos. A medida que se adentraba más en la penumbra, su mirada se fijó en el oro, ahora una maldición más que una bendición. Sintió un sudor frío que le empapaba la frente y las manos temblorosas que lo acercaban a lo inevitable, como un insecto atrapado en una tela de araña. Las sombras de la fábrica se hicieron más intensas, cada rincón un laberinto de horror. Fue entonces cuando escuchó un sonido, un leve susurro que se alzaba por encima del grito de la maquinaria. Craso, lo que buscas, está allí, decía la voz, casi familiar, como un viejo amigo perdido. Se giró para encontrar a Valeria, de pie en la distancia, sonriendo con inocencia, la luz apagada de su risa contrastando con la oscuridad que lo rodeaba. El corazón de Craso dio un vuelco. Valeria, ¿dónde estás? Pero al llamar su nombre, la sombra del anciano se interpuso entre ellos. Si decides seguirla, perderás algo más que tu vida. La lucha interna surgía con extrema violencia. ¿Debería renunciar al oro y salvar su alma, o seguir el eco de su hija? Si daba un paso hacia ella, todo podría desvanecerse, y aún así, el anhelo por la riqueza era fuerte, opresor. Craso sintió las sombras acercarse, las luces de su desesperación y la voz de Valeria cada vez más difusa. Con un grito desgarrador, dio un paso adelante, su destino pendía de un hilo. ¿Sería capaz de encontrar su camino entre sombras, o estaba ya condenado a estar perdido entre ecos de llantos y susurros sin fin? Justo cuando iba a tomar la decisión, un estruendo resonó en la profundidad de la fábrica, como si las entrañas del lugar estuvieran rugiendo. La tierra tembló bajo sus pies. Entonces, todo se sumió en un silencio ensordecedor, y una nueva sombra emergió, más oscura y aterradora que todas las anteriores. El verdadero horror apenas comenzaba. Craso sintió como su corazón latía en descontrol al ver cómo la nueva sombra se alzaba frente a él. Era una figura colosal, su forma apenas discernible en la oscuridad, pero lo que más lo aterrorizaba era la mirada que le dirigió. Un par de ojos rojos brillaban con un odio profundo, llenos del sufrimiento de aquellos que habían caído antes que él. No podemos escapar, resonó la voz profunda que parecía salir de la propia fábrica. El oro te ha atado a mí, y ahora, juntos nos hundiremos en este abismo. La figura comenzó a reír, una risa llena de malicia y promesas rotas. Craso sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La desesperación lo invadió. Déjame ir. No quiero nada de esto, gritó, aunque su voz se ahogaba en el eco de la risa y el crujir de la maquinaria. El anciano apareció una vez más, mostrando un mechón de cabello al viento mientras caía la sombra. Craso, tu elección ha sido hecha. Cada deseo tiene un costo. Las palabras del anciano retumbaron en su mente, llenándolo de una angustia aún mayor. Comprendió que cualquier intento de escapar sería vano. El oro y la sombra habían reclamado su alma. Las paredes de la fábrica parecieron cerrarse, como si el espacio se comprimiera alrededor de él. En la penumbra, las almas atrapadas podían verse, rostros grises de dolor, sus cuerpos desvanecidos, sus gritos silenciosos implorando ayuda. ¿Sería ese su destino? Craso, paralizado, sintió que su humanidad se desvanecía. El susurro de Valeria volvió a sonar, más fuerte, más claro. Papá, ayúdame. Era un llamado de auxilio que atravesaba el horror, un hilo de esperanza que lo llenaba de determinación. Craso sabía que tenía que ir hacia ella. La luz de su hija era el único salvavidas en medio del abismo. Dispuesto a desafiar al monstruo que lo tenía atrapado, dio un paso delicado hacia la figura que, ahora, se contorsionaba como una serpiente enojada. No puedo quedarme aquí, murmuró para sí mismo. No voy a perderla. La sombra retrocedió, como si su propia existencia se sintiera amenazada. Eso no es lo que quieres, ¿verdad?, dijo la criatura, inclinándose hacia él, su aliento helado acariciando su rostro. Alcanzar el oro, el poder, el dominio, todo ello está a tu alcance. ¿O prefieres el amor, la familia, la levedad de la vida? Craso sintió que la batalla interna estallaba nuevamente en su pecho, el oro reluciendo en su mente, seductor y tentador. Un movimiento rápido en la penumbra captó su atención y la imagen de Valeria brilló fugazmente.
Elige, rugió la sombra, su forma creciente arrojando ondas de miedo que atravesaban el aire, las sombras bailaban furiosamente alrededor de él, y el suelo temblaba con la ferocidad de un volcán a punto de estallar. No tengo miedo de ti, gritó, contando con cada gramo de coraje que le quedaba. Con un último vistazo hacia Valeria, sus ojos suplicantes, dio un paso hacia ella, pero la sombra se abalanzó, sus manos gélidas y monstruosas intentando agarrarlo. Craso se precipitó hacia el oro, a medida que sus dedos lo alcanzaban. Te pertenezco, dijo, apretando el lingote con fuerzas frías. En ese momento, un grito desgarrador resonó, no solo era el eco de su voz, sino decenas de almas desgarradas. La fábrica se estremeció, los engranajes chirriando violentamente, y entonces, sucede una revelación, las almas perdidas comenzaron a tomar forma, personajes de su propia vida que una vez conoció, apareciendo alrededor. Craso se dio cuenta de una verdad espantosa. No solo estaba en riesgo su propia vida, sino que cada elección suya significaba dolor para aquellos a quienes amaba, la oscuridad se encarnizaba, era una fuerza tangible, y al ver los rostros de sus seres queridos entre las sombras, una nueva desesperación lo envolvió. ¿Qué puedo hacer?, gritó, incapaz de decidir. El aire iba denso, casi cortante, y de repente, el anciano apareció una vez más, con una advertencia. El oro no es solo un objeto, es un portal. La avaricia se paga con la sangre. Craso sintió como el frío invadía su médula. En ese instante decisivo, comprendió que la sombra se alimentaba de sus dudas, y si no elegía con valentía, quedaría atrapado para siempre en la prisión de sus deseos. Prefiero amar y perder que tener y destruir, murmuró, decidido a romper el ciclo de codicia. Pero antes de que pudiera actuar, la fábrica rugió una vez más, y un destello azul iluminó la penumbra. Los gritos se intensificaron y el suelo tembló con una furia indescriptible. Craso logró ver otra figura, más al fondo, de pie. Era Valeria, su silueta radiante como una estrella en la oscuridad. Sin embargo, algo era diferente. La pregunta se instaló en su corazón, ¿realmente puedo salvarla, o ella también será parte de mi condena? La máquina comenzó a girar con fuerza, sus engranajes girando tan rápido que casi parecían irse a deshacer. El verdadero terror acechaba cada rincón de la fábrica. Craso sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. ¿Sería capaz de recuperar a su hija antes que la sombra lo reclamara por completo? Y así, a medida que la oscuridad se encarnizaba alrededor suyo, se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. La fábrica se estremeció, un rugido ensordecedor retumbó a través de las paredes corroídas. Craso sintió que las ondas de pánico lo sacudían, como si el suelo mismo intentara despojarlo de su humanidad. La figura entre las sombras temblaba, como un reflejo distorsionado en el agua. Por un momento, su mirada encontró la de Valeria, pero había algo en su presencia que lo desconcertaba. No era la luz que había imaginado, sino una especie de frío que lo penetraba hasta los huesos. Papá, su voz se mezcló con el eco de las almas atrapadas. Pero lo que antes era un llamado de esperanza ahora sonaba más como una advertencia. No te acerques más. Los engranajes crujieron violentamente, y la fábrica, con sus entrañas metálicas, parecía cobrar vida propia. Era una trampa. Craso lo supo en ese instante. La sombra, lista para devorar otra víctima, se abalanzó hacia él con una ferocidad primitiva. El oro no es tu enemigo, eres tú, la voz de la criatura resonaba por todo el espacio sombrío. Cada palabra era un golpe, cada sílaba un recordatorio de su codicia. Craso se detuvo, paralizado por el terror hasta que la imagen de Valeria brilló nuevamente en su mente, como una luz en medio de la tormenta. Ella era su única razón para luchar, su único motivo para resistir. De repente, la sombra cambió de táctica, volcando su forma en algo más sutil. Podemos tener todo lo que deseamos. Solo dame el oro y juntos reinaríamos en la oscuridad. Craso podía sentir la tentación, un susurro dulce que prometía poder y riqueza, pero a un costo desmesurado. No puedo, murmuró, sus palabras se sentían como una cadena invisible que lo mantenía encarcelado. La sombra comenzó a reír, una risa desgarradora que rasgó la quietud de lo que había sido su vida, llenándolo de un horror indescriptible. La criatura se acercó más, y sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscura noche, llenos de una ambición insaciable. ¿Ves? Sus almas son parte del trato. Por cada deseo insatisfecho, un ser querido queda atrapado aquí. Si te vas, ella será la próxima. La desesperación cruzó el rostro de Craso. No. No dejaré que eso suceda.
A pesar de su miedo, una chispa de coraje comenzó a encenderse en su corazón. Sabía que el verdadero terror no era solo lo que la sombra podía hacerle a él, sino a Valeria. Desesperado, apretó el lingote restante entre sus manos, recordando cada sacrificio, cada lágrima, cada momento. No, no debo dejarme consumir, gritó, la voz resonando en todo el lugar. ¿Qué has elegido, Craso? ¿El amor o la avaricia?, preguntó la sombra, su voz ahora un susurro seductor. La fábrica pareció detenerse por un momento, como si todo esperara su respuesta. Craso, sin otro pensamiento que el impulso de salvar a su hija, gritó con todas sus fuerzas. He elegido el amor. No a la avaricia ni al oro. Te rechazo. Las máquinas comenzaron a moverse de manera frenética, los engranajes chirriando como si estuvieran reaccionando ante su declaración. La oscuridad pareció temblar, como si se enfurecieran ante su decisión, pero entonces, sintió un tirón en su pecho. La sombra se convulsionó, y Craso comprendió que su elección había causado un efecto inmediato y devastador. La figura se transformó, su rostro retorcido por la rabia, una mezcla de terror y furia. Tu sacrificio no será olvidado. La sombra se lanzó hacia él, pero con un movimiento casi instintivo, Craso dejó ir el lingote de oro, el cual se desvaneció en la oscuridad como un eco de la codicia que una vez lo consumió. En ese instante, la fábrica pareció estallar en un caos de luces y gritos. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, sus rostros entrelazándose con los recuerdos de Craso. Ya no solo eran sombras, eran seres de carne y hueso, conocidos en vida, que ahora parecían buscar redención. Valeria, gritó Craso mientras la tormenta a su alrededor se intensificaba. Ella se desdibujaba y aparecía de nuevo en medio de todo el caos, como un espejismo que desafiaba la lógica de la realidad, pero justo cuando parecía que estaba a punto de alcanzarla, una fuerza lo empujó hacia atrás. La sombra se levantó, más amenazante que nunca, y con una voz que resonó como un trueno, dijo, el amor que eliges puede ser tu perdición. Aún no has terminado aquí. Craso sintió que el suelo se desmoronaba a sus pies. Los rostros de sus seres queridos estaban ahí, pero cada vez más distantes. La verdad lo aterrorizó, a pesar de su elección, la oscuridad no estaba lista para soltarlo, mientras las luces parpadeaban y el rugir de la maquinaria ocultaba su llanto. Craso entendió que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. ¿Qué más puedo perder?, se preguntó en el fondo de su ser mientras el abismo comenzaba a abrirse a su alrededor. La sombra se giró, sonriendo con una satisfacción escalofriante. Bienvenido de nuevo, Craso. Este juego apenas ha comenzado. Craso sintió que el suelo bajo sus pies se inclinaba, como si la fábrica, viva y hambrienta, se preparara para devorarlo. El eco de su grito resonaba en sus oídos, un llamado al vacío que solo servía para intensificar su desesperación. Valeria era un destello que se alejaba, y cada segundo que pasaba, la distancia entre ellos se hacía más insuperable. Detente. Déjala en paz. Cada palabra que brotaba de su garganta se mezclaba con lágrimas de impotencia. La sombra, divertida por su sufrimiento, comenzó a acercarse, su forma mutando en retorcidas imágenes de los rostros que una vez había amado. No entiendes, Craso, dijo con un tono que parecía un eco lejano de la risa de Valeria. El amor es la mayor debilidad. ¿De verdad piensas que puedes liberarte sin consecuencias? La figura oscura se detuvo, haciendo que los engranajes a su alrededor se calmaran, creando un silencio amenazante que parecía envolverlo. Craso, sin embargo, sentía que la presión aumentaba en su pecho. La fábrica no era solo un lugar, era un laberinto de almas perdidas, de deudas no pagadas y de deseos marchitos. Con cada paso que daba hacia la sombra, las luces temblaban. Sus manos temblaban mientras una idea comenzó a formar un nudo en su mente. ¿Y si podía utilizar el poder de esa oscuridad a su favor? Puedo salvarla, pensó. Debo confrontar a la sombra. Esa es mi única opción, pero la criatura se movía rápidamente, atrapándolo en una especie de trance donde lo que sucedía a su alrededor se tornaba irrelevante. Dame tu voluntad, murmuró, un susurro que penetraba en lo más profundo de su ser. Una pequeña entrega de amor y todo será diferente. Las sombras danzaban como serpientes alrededor de él, insinuándole recompensas inimaginables, poder, riqueza, la vida que siempre había deseado. La tentación lo envolvió, incluso sintió que su corazón latía con fuerza. Pero entonces, recordó la mirada asustada de Valeria. No podía permitir que esa oscuridad la tragara, no podía ser el siguiente en la lista de almas condenadas. No, gritó, rompiendo el hechizo, atrayendo la ira de la sombra.
No voy a hacer un trato contigo. Valeria no es un peón en tu juego. Sin embargo, la figura se fue desdibujando, transformándose en un reflejo distorsionado de lo que había sido. Tu negativa solo empeorará las cosas. No podrás escapar de tu destino, Craso. La atmósfera se volvió pesada, y él sintió que las paredes lo rodeaban, apretando su vida contra el suelo polvoriento. La angustia llenaba el aire, y las voces de aquellos que habían caído en la trampa resonaban a su alrededor. Almas que necesitaban descanso, que pedían liberación. La desesperanza brotaba con cada grito. Craso, sin saber cómo, tomó una decisión. Si tengo que sufrir, que sea por aquellos que no pueden hacerlo. Lucharé si tengo que sacrificarme, lo haré. A medida que esas palabras salían de su boca, un brillo comenzó a agitarse dentro de la sombra. Fue un destello de temor, por un instante hizo que la forma ominosa titubeó, pero rápidamente se volvió a consolidar, ahora más voraz. ¿Qué crees que lograrás? Tu sacrificio será solo otro ruido en esta máquina. Las luces parpadeaban nuevamente como un ritual macabro, los engranajes se unieron en un reverberante coro de horror. Craso sintió cómo se desvanecía la realidad, como un último respiro que no quería salir. Los rostros de sus seres queridos lo instaban a actuar, y en la penumbra, una chispa de determinación lo invadió. Soy más fuerte que esto, se dijo a sí mismo mientras la sombra se preparaba para castigarlo con toda su furia. Los ecos de la fábrica resonaban con una voz llena de eco. No permitas que la sombra vuelva a reinar, Craso. Un grito desgarrador rompió el silencio mientras se preparaba para su última batalla, el suelo comenzó a temblar. Ante él, se alzaba una figura espectral, un alma antigua que había estado atrapada durante siglos. Libérame. Y yo te daré el poder para rescatarla. Craso sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Podía arriesgarse a confiar en una sombra aún peor que la que enfrentaba? ¿Podía perderlo todo por una oportunidad de salvar a Valeria? Las apuestas eran altas y el verdadero miedo apenas comenzaba a manifestarse. ¿Hasta dónde llegarías por amor, Craso? Resonó la voz, prometiendo tanto y, a la vez, jurando su condena. La decisión lo consumiría, y una ola de nostalgia lo rodeó, colisionando con el temor más primitivo de perderlo todo. ¿Debería arriesgarse por su hija y aquellas almas perdidas? ¿Debería aceptar la oferta de un ser tan oscuro? Las sombras comenzaron a reír, y en su eco se volvió a escuchar un grito desgarrador. Craso se sintió acorralado, el tiempo se detuvo y la oscuridad se preparaba para tragárselo una vez más. ¿Renunciaría o se dejaría llevar? La sombra aguardaba su respuesta, y el final del juego, implacable, estaba tan cerca. Craso sentía que el aliento de la sombra lo envolvía, pesado, como un manto de desesperación. La figura espectral frente a él brillaba con una luz tenue, casi de sirena de aviso. Libérame y te daré el poder para rescatarla, insistió nuevamente, sus ojos vacíos fijos en Craso, como agujeros en un cielo nublado. No sé si puedo confiar en ti, respondió él, la voz temblando bajo la presión de la oscuridad que se acercaba. La fábrica gemía, sus muros parecían gritar el nombre de Valeria, como una súplica doliente que llegaba desde las profundidades del alma de este lugar maldito. Piénsalo bien. Te ofrezco una oportunidad donde solo hay sombras, el sacrificio que necesitas. Libera mi esencia y alcanzarás lo que deseas, sugirió el espectro, el eco de aquellas palabras resonando en su mente mientras las sombras se retorcían cada vez más cerca. Craso sintió un nudo en el estómago. Aceptar podría significar su propia perdición, pero salir de este lugar sin Valeria era una condena aún peor. La ambigüedad de su elección lo acosaba, y a medida que la figura espectral se acercaba, una mezcla de terror y esperanza lo consumía. ¿Podía realmente derrotar a la sombra con el poder de otra sombra? ¿Qué tengo que hacer? Preguntó Craso, su voz apenas un susurro, perdido en el rugido de los engranajes y las lamentaciones de los perdidos. La figura sonrió con un brillo feroz. Solo tu deseo más profundo. Compártelo conmigo y yo te guiaré. Sus manos sudorosas apretaron los orbes de metal en sus bolsillos, rehuyendo la decisión que su corazón trataba de dictar. ¿Sería realmente un poder superior lo que lo llevaría a Valeria, o simplemente un suceso más en esta pesadilla interminable? Quiero salvarla, logró decir, sintiéndose más vulnerable que nunca. En ese instante, toda la estructura tembló, como si la propia fábrica respondiera a su súplica. La sombra comenzó a reír, un eco macabro que hacía eco a sus dudas. Así sea, se escuchó, y de pronto, el suelo abrió un oscuro abismo ante él.
La sombra titilante se acercó aún más, extendiendo una mano que parecía hecha de niebla. Toma mi oferta y serás recompensado. Un grito lejano de Valeria reverberó en los pasillos sin fin, cada nota un susurro de peligro. Fue suficiente para reavivar su determinación. Los ojos de Craso se inflamaron de un fuego que parecía destellar desde el interior. Si había alguna esperanza de salvar a su hija, debía arriesgarse. Está bien. Te lo doy todo, exclamó, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las sombras que antes lo apresaban ahora se arremolinaron a su alrededor, como una tormenta oscura. Libérame y dame el poder. De repente, una luz cegadora estalló en su pecho, creciendo como una tormenta eléctrica. Un dolor espantoso sacudió su ser, como si un río de fuego le atravesara. Ahora eres parte de mí, susurró la sombra, y Craso comprendió que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La fábrica retumbó, y el eco del grito de Valeria se intensificó hasta convertirse en un lamento desolador. Algo se había desencadenado. La maquinaria comenzó a moverse con furia, y el lugar parecía estar en sus últimas convulsiones. Craso se sintió invadido por una fuerza que lo sorprendía, pero también por el horror de lo que había hecho. ¿Había perdido su propia alma al intentar salvar a Valeria? Mientras las luces parpadeaban intensamente y el suelo se agrietaba, vislumbró la forma de Valeria en la distancia, su imagen distorsionada como un reflejo en el agua. Pero la sombra también se había afianzado a él, sentía su peso, su influencia, pulsando en su interior. «Ven hacia mí», gritó él, y Valeria se detuvo, sus ojos llenos de pánico. «Papá, no te acerques», advirtió, tomando un paso atrás. La sombra se agitó a su alrededor, como un depredador al acecho. Craso sintió el terror calar en sus huesos. Había tomado un camino que podría no llevar a la salvación, sino a la perdición de ambos. El reloj marcaba el último latido, y la fábrica siseaba como si supiera que todo estaba a punto de cambiar. Craso se debatía. ¿Podría encontrar el valor para enfrentar lo que había desatado? La sombra rió con un eco aterrador y dijo, a veces, el amor no es suficiente, Craso. ¿Hasta dónde estás dispuesto a caer por ella? Aquella pregunta quedó suspendida en el aire, como un hilo en un abismo oscuro, y en ese instante, todo se volvió incierto. ¿Realmente había entregado su humanidad por el poder? ¿O había desatado algo que ni él ni Valeria podrían controlar? La respuesta estaba tan cerca, pero una decisión final se cernía sobre ellos. Craso sintió como el miedo se enredaba en su pecho mientras las sombras se aferraban a su ser. La figura de Valeria, una imagen distorsionada por el pánico, se desvanecía en la oscuridad, su aliento se volvió pesado y ardiente, asfixiándolo bajo la incertidumbre de su elección. «Corre, papá, no mires atrás», gritó Valeria, pero su voz se desvaneció en un grito lejano que se mezcló con el ruido de la maquinaria. Craso había tomado el poder de la sombra, y ese mismo poder corría por sus venas como un veneno envenenador. La risa aterradora, como un eco de burlas de aquel ser espectral, reverberaba en su mente y lo forzaba a luchar contra la locura que se aloja en su interior. «¿Qué has hecho, Craso?», susurró la sombra, su voz suave como un susurro helado. «Ahora, el verdadero desafío comienza. Tus decisiones traerán consecuencias, y no siempre serán las que esperas». Craso dio un paso hacia Valeria, pero una oleada de energía oscura lo retuvo, como si tentáculos invisibles se aferraran a su cuerpo. La fábrica se estremeció, el metal chillando con el sonido de cientos de almas perdidas. La sombra se rió, disfrutando de su agonía interna. En su mente, Craso luchaba desesperadamente. «Debo salvarla», se mintió a sí mismo, viendo su hija temblando, aterrorizada. Su voz resonaba en su interior, un fulgor de amor hacia ella que eclipsaba el terror. Pero, al mismo tiempo, una parte de él se preguntaba si realmente podría salvar a Valeria o si había sellado su destino en las oscuras profundidades de aquel lugar. Tan pronto como se sintió arder con el poder obtenido, su cuerpo empezó a temblar. La sombra había tomado una parte de su alma, y con ella, su humanidad se desdibujaba. En el fondo de su ser, sabía que había despertado fuerzas que no podrían ser fácilmente controladas. ¿Vas a seguir adelante con esta locura?, preguntó la sombra, su risa bajando poco a poco. «No olvides que la necesidad de poder puede cegar, Craso. Tal vez haya caminos que no puedas recorrer». La figura de Valeria titubeó, entrelazada con el miedo y la desesperación. El corazón de Craso latía con fuerza. «Eres tú quien tiene el poder de decidir», le dijo la sombra, pero su tono era más bien un desafío. «El amor puede ser un arma,
pero también puede ser un ancla que te sumerja. ¿Qué harás? La imagen de su hija parecía desdibujarse con cada palabra de la sombra. Sus ojos se llenaron de horror a medida que miraba el abismo que la rodeaba, como si la oscuridad reclamara su luz. Craso comprendió que todo estaba ligado a la elección que había hecho, las consecuencias se tejían como una telaraña a su alrededor. Con un grito de desesperación, Craso extendió una mano hacia Valeria. No puedo dejarte aquí, no puedo perderte. Escápate. Valeria vaciló, atrapada entre la ansiedad y su deseo de seguir a su padre. Y de repente, una ráfaga de luz brotó en la oscuridad, como un destello de esperanza. Craso sintió una ola de energía desconocida, una conexión entre su alma y la esencia de su hija, pero fue tan breve como un susurro. La sombra se rió de nuevo, una risa amarga. No puedes salvarla si no te salvas a ti mismo primero, Craso. Las paredes de la fábrica comenzaron a crujir con un sonido ominoso, y el suelo se retorcía bajo sus pies. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificaba, un pulso frenético que lo envolvía todo. ¡Despierta!, gritó Valeria, sus ojos llorosos reflejando la lucha en el corazón de Craso. Retumbaba el eco de las perdiciones ya vividas, y en ese momento, él comprendió que la sombra en su interior no solo amenazaba a Valeria, sino que también lo devoraba a él. «Valeria», clamó, el temor invadiendo cada sílaba de su voz. «Confía en mí». Pero la sombra, como un parásito acechando en la oscuridad, susurró más cerca: «Recuerda, cada luz tiene su sombra, y la desesperación puede ser más poderosa que el amor». Las palabras de la sombra resonaban, y Craso sintió su humanidad desvanecerse. ¿Podría encontrar el modo de luchar con lo que se había convertido? La pregunta resonó. En su pecho, una campana de alarma que atravesaba su propia esencia. La risa de la sombra se convirtió en un rugido, y justo cuando todo parecía estar por desmoronarse en torno a él, una visión destellante de la verdad comenzó a surgir. Había un camino, y aunque él lo ignoraba, la esperanza y el poder juntos podrían abrirse paso en la oscuridad. Con una determinación renovada, una última súplica resonó en su mente, y si todo esto fuera un truco a medias, Craso decidió que tomaría ese camino, pero el tiempo seguía agotándose. ¿Podría ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que había desatado y rescatar a Valeria al mismo tiempo? La respuesta estaba casi en sus manos, pero la sombra se movía en la oscuridad, preparada para arrebatarle todo lo que había ganado. La cuenta atrás había comenzado, y en la distancia, la figura de Valeria seguía distante, atrapada entre el mundo de los vivos y las garras del abismo. Craso sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿En verdad podría enfrentar la tormenta oscura que había despertado y salvar a su hija? ¿O los monstruos que él mismo había liberado lo consumirían antes de encontrar la salida hacia la luz? La fábrica tembló una vez más, y un eco ominoso resonó en cada rincón, marcando el inicio del fin, o el principio de su liberación. Craso sintió como el peso de la oscuridad se intensificaba a su alrededor, como si algo en el aire se volviera tangible, opresivo. La fábrica, un laberinto de sombras retorcidas, vibraba con una energía malévola. Su mente giraba, atrapada en un torbellino de pensamientos desesperados. Tenía que ser más fuerte. Tenía que recordar la luz. Las palabras de la sombra resonaban como ecos funestos en su cabeza: la desesperación puede ser más poderosa que el amor. Pero, ¿era posible que su amor por Valeria se convirtiera en un arma de doble filo? La idea le causó un escalofrío que le recorrió la espalda. Valeria, a lo lejos, parecía perderse cada vez más en un mar de oscuridad. «Papá, ayúdame», gritó, y el sonido atravesó el aire, pero se sintió atrapado en una burbuja de horror. Por un momento, imaginó llegar a ella, tomarla de la mano y escapar juntos. El sueño de una vida normal, de risas compartidas y días soleados, se desvanecía como humo entre sus dedos. Con un súbito arrebato de valor, Craso apretó los puños. «Valeria», gritó con toda la fuerza que le quedaba, «estoy aquí. No te dejaré ir». La respuesta de su hija fue un sollozo, un estallido de dolor que partió su corazón en pedazos, pero la sombra lo interrumpió, burlándose de su determinación. «¿Y qué harás realmente, Craso? ¿Cómo puedes salvarla si ni siquiera puedes salvarte a ti mismo? Recuerda, no hay salida sin precio». Craso sintió cómo la desesperación amenazaba con consumirlo. La fábrica a su alrededor crujía, como si las paredes mismas supieran de su angustia. Dio un paso firme, resistiendo la atracción de la oscuridad que lo llamaba. Sentía que el poder que había reclamado lo imposibilitaba de ser el hombre que su hija necesitaba. Con cada parpadeo,
las imágenes de Valeria se desvanecían, y una oscura tentación lo susurraba al oído. Además, eres solo un hombre, desde el principio has fallado en protegerla. ¿Qué te hace pensar que puedes enfrentarte a la sombra que ahora llevas dentro? Cierra la boca. Gritó, la intensidad de su desesperación reverberando en la fábrica. Las luces parpadearon, débiles y titilantes, como si el mismo edificio temiera lo que estaba por venir. En un instante, la visión de Valeria desapareció completamente. Craso sintió que su corazón se detenía. No. No puedo perderte, Valeria, no puedo. Desesperado, cerró los ojos e hizo un esfuerzo por recordarla tal como era, con su risa, su alegría, los miles de momentos que compartieron que ahora se sentían como un eterno pasado. Fue entonces cuando, por primera vez, sintió la energía oscura en su interior actuar de manera diferente. Fue como si la sombra, al darse cuenta de su resistencia, intentara aplastarlo aún más. Un dolor punzante le atravesó el pecho, y en ese instante, Craso supo que debía elegir, dejarse consumir o luchar. Recordó una historia que Valeria le había contado entre risas, sobre un héroe que nunca se rindió. Si un héroe puede resistir, yo también, se dijo, armándose de coraje. Abrió los ojos, decidido a enfrentar la sombra y reclamar su luz. Ven a mí. No tengo miedo. La sombra, envuelta en risa burlona, tembló de furia. Crees que puedes derrotarme y salvar a esa niña, pero la oscuridad siempre encuentra su camino. Craso sintió un estallido de energía recorrer su cuerpo, un índice de la lucha interna que ahora se desataba. Visualizó a Valeria, parecía tan cerca, podía oír su voz, una melodía que lo guiaba, aunque distorsionada por el miedo. Se dio cuenta de que el amor podía ser su salvación, pero también el detonante de su autodestrucción, y en ese instante de conexión, su mano se iluminó con un fulgor inusitado, una chispa que contrastaba con la oscuridad que lo mantenía prisionero. No tengo miedo. Soy su padre, y no dejaré que la sombra se la lleve. El suelo vibró fuertemente bajo sus pies, y el rostro de la sombra se deformó en una mueca de rabia. Craso sintió como la energía se arremolinaba a su alrededor, y en ese momento, la fábrica pareció gritar junto a él, como si el lugar mismo participara en su liberación, pero la sombra, herida, lanzó un último ataque, un remolino de oscuridad que lo envolvió. Craso luchó contra ello, pero la presión se intensificó, amenazando con devorarle la voluntad. Valeria, necesito tu fuerza, pensó, su mente más allá de la desesperación. Entonces, en medio del horror, el eco de la voz de Valeria resonó con claridad en su mente, confía en tu corazón, papá, la luz en su mano brilló más intensamente, y en su interior, una decisión se formó. Lo daría todo, se arriesgaría a perder su alma por salvarla. La oscuridad y la luz estaban en un enfrentamiento mortal. ¿Sería suficiente su amor para vencer la oscuridad? Y justo cuando la sombra parecía triunfar, un grito desgarrador resonó por la fábrica, y las paredes temblaron en respuesta. Craso se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la sombra se lanzaba hacia él con la furia de un torbellino, una pregunta inquietante surgió en su mente: ¿llegará el momento en que el amor se convierta en su peor enemigo? En ese momento de tensión, sintió que todo podía cambiar, y movimientos inesperados se desatarían en la inminente demostrar de su verdadera fuerza. Craso sintió como la sombra lo envolvía en una vorágine de desesperación, pero también había algo nuevo en su interior, un poder que nunca había imaginado poseer. La imagen de Valeria brillaba en su mente, su risa pura resonando como un eco de esperanza. No voy a dejar que esto me consuma, gritó, su voz rasgada resonando en las paredes de la fábrica. Decidido, levantó su mano iluminada hacia la oscuridad. El amor es más fuerte que tu sombra. No me llevarás contigo. Las luces comenzaron a danzar a su alrededor, cobrando vida con cada palabra que lanzaba. La sombra se retorcía, gritando enloquecida, pero Craso sintió que sus fuerzas crecían con cada latido de su corazón. Las almas perdidas atrapadas entre las sombras respondieron a su grito de desafío. En ese mismo instante, el mundo pareció detenerse. Se dio cuenta de que la sombra alimentaba su poder de su propia desesperación, y cuanto más luchaba con ella, más fuerte se volvía. Tenía que cambiar su enfoque. En lugar de resistirla, decidió usarla. Cerró los ojos, sintiendo como el miedo se transformaba en determinación dentro de él. La oscuridad podía ser poderosa, pero no era invencible. Valeria, estoy contigo. Siempre estaré contigo, dijo, y en ese preciso momento, el suelo tembló bajo sus pies como si la fábrica misma respondiera a su llamado.
La luz que emanaba de su mano se intensificó, iluminando cada rincón oscuro del lugar, y la sombra, temerosa, retrocedió un paso. Eres fuerte, Craso, pero eso no será suficiente, la sombra susurró, intentando desviar su atención hacia los fracasos, las pérdidas y el dolor. Pero cada queja que soltaban los ecos se convertía en el combustible que necesitaba para avanzar. Recordó cada risa compartida, cada abrazo con su hija, todo lo que lo había llevado hasta allí. Las visiones de Valeria danzaron frente a él, evidentes y claras, instándole a seguir adelante. Papá, no tengas miedo, resonó como un mantra en su mente. Así fue como entendió que la energía que había tomado no era solo suya, era un legado que pasaba de generación en generación. Con cada impulso que daba, recordando el amor que sentía por Valeria, la luz crecía más y más. Poco a poco, las sombras comenzaron a disiparse, como si el amor pudiese romper el hechizo que las mantenía unidas. Mi luz jamás se apagará. Te rechazo, sombra, gritó, y la oscuridad ante él vaciló, tornándose menos palpable, menos oscura. La risa burlona de la sombra se convirtió en un rugido de furia. ¿Por qué no comprendes que el amor trae consigo la pérdida? No puedes ganar. El sacrificio será tu condena. Craso sintió en su pecho un ardor, una chispa de determinación flameante. No, no importa el costo. La luz de mi amor es la que me guía. Me aferro a ella y no dejaré que caiga en la oscuridad. Eres una ilusión. Con ese acto de voluntad, cada sombra comenzó a desvanecerse, y mientras la figura amenazante se desmaterializaba, pudo sentir el frío de la sombra alejándose, llevándose consigo el dolor, la pena y el desasosiego. Finalmente, la fábrica dejó de crujir con desesperación, la luz había derrotado a la oscuridad. En el fondo, su única verdad empezó a contestar: Valeria, ven hacia mí. Su voz se convirtió en un eco entre las paredes. De repente, la figura de su hija emergió del fondo de la oscuridad, iluminándose con una luz que deslumbraba. Papá, gritó entre lágrimas, y al cruzar la distancia, se abrazaron, como si el tiempo hubiera retrocedido por un instante. Lo logramos, Valeria. Ya no hay sombras. Ambos se unieron en un rayo de alegría pura que disipó la tensión restante del aire. Craso sintió su corazón por fin ligero, libre. Las almas perdidas que antes había visto se convertían en luces titilando a su alrededor, un símbolo de sanación que rompió el hechizo de la fábrica. Siempre estaré aquí para ti, prometió Craso, llenándose de paz. Mientras caminaban hacia la salida de la fábrica, la oscuridad desapareció por completo, dejando atrás lo que había sido. La vida florecería nuevamente, y el amor que un padre sentía por su hija no sería nunca ni un sacrificio ni un engaño. Finalmente, adentrándose en un nuevo amanecer, Craso sintió la calidez del sol en su cara. Nunca más miraría hacia atrás, adelante había solo luz y amor, su verdadero destino. El viaje de un hombre abarrotado de oscuridad terminó en el abrazo de la luz, y al final, solo quedó la verdad. El amor siempre prevalecería. A cada uno de ustedes que ha estado con nosotros en esta historia, necesitan suscribirse ahora mismo. No se pierdan las próximas tramas exclusivas llenas de emoción y giros inesperados. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos brillar todavía más. Y por último, inunda la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Te esperamos.